Hola amigos, regresamos con Argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. Conversamos con la profesora Giovanna De Michele, candidata a representante profesoral ante el Consejo Universitario de las elecciones, para estas elecciones de la Universidad Central de Venezuela, y también es internacionalista. Bueno, nos acompaña para hablar diversos temas como les prometía en el bloque introductorio. Bienvenida nuevamente a los estudios de Argumentos. Gracias Rosa, me encanta estar aquí y conversar contigo. Bueno, gracias a usted por aceptar la invitación y estar con nosotros para conversar en primer lugar sobre el panorama geopolítico. Estábamos revisando, se aproxima la cumbre de los BRICS este 1 y 2 de junio. Veíamos además previamente una reunión entre la llegada del primer ministro ruso a China. Se siguen fortaleciendo esas relaciones de altísimo nivel, de gran cooperación entre Rusia y China. Siguen los preparativos para los BRICS, donde pues se habla de la llegada de ese nuevo mundo multipolar que además sigue avanzando y el fin de Estados Unidos como el hegemón, ¿no? Sí. Sí, definitivamente hay un reacomodo a nivel geopolítico en el sistema internacional, cosa que no es de asombrar porque el sistema internacional siempre ha sido y seguirá siendo absolutamente estático, ¿no? El poder de los estados no es como una fotografía que permanece allí intacto, no, eso va cambiando, eso se va moviendo en la medida en que se van tomando decisiones acertadas, otras no tan acertadas, se van estableciendo alianzas entre los estados y eso es lo que estamos viendo. En este caso sí, parece que hay un reacomodo. Yo no soy tan optimista al creer que se va hacia un sistema multipolar. Todo pareciera indicar que estamos retrocediendo a un sistema, lo que llamamos bipolar flexible. Es decir, un sistema donde habrá dos grandes hegemones, que en este caso los dos grandes hegemones no serán Estados Unidos y la otrora Unión Soviética, como fue en alguna época, sino Estados Unidos y un bloque liderado por otros países que se oponen a la forma de vida de los Estados Unidos. Principalmente Rusia y China. Principalmente Rusia y China, así es. Ahí es donde se inserta, digamos, toda esta nueva concepción del tema de los BRICS, ¿no? Porque hay que recordar que el concepto BRICS nace prácticamente con el siglo XXI para hacer referencia a las economías que para aquel momento tenían un alto crecimiento económico, que eran Brasil, Rusia, India y China, fundamentalmente. Eran las economías que se perfilaban como para ser las grandes economías de cara a la mitad del siglo, 2050 más o menos, ¿ok? Sin embargo, eso fue cambiando en la medida en que han ido avanzando los años y han ido pasando cosas en el mundo. La pandemia cambió todo realmente y entre otras cosas cambió el ritmo de crecimiento de todas las economías del mundo, incluyendo las economías de los BRICS. Hoy día no parecen tan pujantes como parecieron en otra época, pero esa reducción en la velocidad del crecimiento económico se estabiliza de alguna manera con la importancia desde el punto de vista geopolítico que han adquirido cada uno de los países que lo componen. Y la unidad que empiezan a mostrar, porque digamos una alianza entre Rusia y China no se había visto quizá en los últimos años como ahora. Así es. Por eso te digo, el peso geopolítico en estos momentos es mayor que el peso económico. Ahí tenemos un país como India, por ejemplo, que en estos momentos no tiene el crecimiento económico que tuvo a principios del siglo. El mismo país, Brasil, no tiene el crecimiento económico que tuvo a principios del siglo. Y en Brasil, disculpe que la interrumpa, la novedad de que antes estaba el presidente Jair Bolsonaro, pues quien también se mantenía quizá, digamos, al margen de este tipo de encuentros. Sí, de alianzas geopolíticas. De alianzas geopolíticas, sin embargo, ahora con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien promueve mucho el tema de la integración, de un mundo diferente, un mundo mejor posible, pues también eso marca otro componente. Y el año pasado además invitaban a Argentina a esta reunión. Y tan así que se habla, inclusive en todos estos países, de una moneda distinta al dólar para robustecer el comercio entre ellos. A estos países se les sumó Sudáfrica, más o menos a mediados de 2012, 2011 aproximadamente, se les suma Sudáfrica como otra de las grandes economías emergentes, pero en estos momentos, más que economías emergentes, son economías que han ido mejorando su posicionamiento internacional desde el punto de vista político porque entendieron que aliados juntos son mucho más fuertes que cada uno de ellos por su cuenta. Y ahí es donde está el gran secreto y yo creo que eso es lo que el mundo sobre todo debe mirar. Es un error pensar que porque son BRICS no son capitalistas. Todos los países de los BRICS han girado hacia el capitalismo.
todos han implementado de una u otra manera el modelo capitalista, unos de una forma quizás un poco más solapada, pero capitalista al fin, para garantizar precisamente los niveles de crecimiento que mantienen en estos momentos. Entonces, es un error pensar que los BRICS son como el contrapeso del capitalismo en el mundo. No, es capitalismo también. Es otra manera de capitalismo, quizás más solapada que el capitalismo que conocemos desde Estados Unidos o Europa. Exactamente. Ahora, Europa, ¿cómo queda en este juego geopolítico? Oye, Europa está pasando por un momento sumamente difícil porque la guerra en Ucrania vino a cambiar completamente el rol de Europa en el mundo. La misma Unión Europea tiene un reto gigantesco porque no ha sido capaz de ponerle, digamos, freno a una situación que ha afectado a todos los europeos, los que son miembros de la Unión y los que no también. Las economías de la Unión Europea que venían más o menos tratando de recuperarse después de la pandemia, volvieron nuevamente a caer a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, esto ha generado una dificultad mayor que se agrava todavía más con la incapacidad de la Unión Europea como confederación de estados para implementar mecanismos que ayuden a alcanzar la paz en el caso de Ucrania. La Unión Europea no tiene una organización militar, no tiene capacidad militar, eso no existe. Dependen de Estados Unidos, dependen de la OTAN, eso ha sido un tema de profundo debate dentro de la Unión Europea. Inclusive países como Alemania, por ejemplo, han dicho que no pueden seguir alimentando esta dependencia de la OTAN para su defensa, no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos para su defensa. Ha habido como que la necesidad de repensar de muchas maneras la figura de las instituciones comunes dentro de la Unión Europea. Y hemos visto que también están buscando un acercamiento con América Latina, pues se habla de esa próxima cumbre de la Unión Europea con países de la CELAC. Están buscando ese acercamiento. Eso no es nuevo, ese acercamiento no es nuevo. Pero ahora quizá lo pueden necesitar más que nunca, el tema energético con Venezuela, digamos. Que ahora lo necesitan más que antes, eso es absolutamente cierto. Pero no es nuevo, porque fíjate que inclusive para el principios de siglo 2008, 2009, la misma Unión Europea declaró a Brasil como un aliado estratégico de la Unión Europea. O sea, ya ellos veían en América Latina una fuente importante de comercio, por lo menos, ¿sabes? Para sus actividades, para su propio bienestar, su propia economía. Entonces, claro, ahora, a raíz de la guerra en Ucrania, entienden que ellos no pueden basar, por ejemplo, su suministro de alimentos o su suministro de gas únicamente de Rusia o únicamente de Ucrania, que ellos tienen que diversificar sus fuentes de suministro y empiezan a mirar a otros sectores. ¿Cuál es el sector por excelencia? América Latina. Y ahí está Venezuela. Ahí está nuevamente Venezuela. Con una ubicación geoestratégica, con recursos, pero otro país que está sancionado. Y el tema de las negociaciones nuevamente vuelve a la mesa. Esa conferencia internacional realizada hace unas semanas atrás en la ciudad de Bogotá, representantes de la Unión Europea también estuvieron allí, así como de Estados Unidos, una delegación de alto nivel. Hay mucho interés nuevamente con que Venezuela pueda volver a ser esa, digamos, fuente energética para la Unión Europea, para los países europeos que hoy tienen esa gran demanda. Sí, sin lugar a dudas. Existe la convicción de que Venezuela tiene la capacidad para satisfacer en estos momentos las necesidades que tienen los países europeos. Y no creas que eso no tiene nada que ver con las decisiones que ha tomado Estados Unidos recientemente. Las decisiones que ha tomado Estados Unidos han sido pensando más en las necesidades de Estados Unidos y de Europa que en las necesidades de nosotros los venezolanos. ¿Okay? La guerra en Ucrania vino a cambiar completamente la visión que el mundo tiene sobre Venezuela. Ahora se le ve con un sentido mucho más práctico. Ahora no importa tanto quién conteste el teléfono en Miraflores, lo que importa es que alguien conteste y que se garantice la fluidez de una relación comercial que permita atenuar el nivel de necesidades que hay en Estados Unidos y que hay en Europa. Por eso dicen que cada país se maneja en base a sus propios intereses, sin duda. Intereses prácticos más allá del tema político de cada país. Sin por dudas. eso también la importancia que reviste para las naciones aprender a tomar sus decisiones por sí mismos y no esperar a que terceros decidan por su situación propia. Así es. Hay una frase que es muy cliché, pero que calza perfectamente y lo define muy bien, y es que los estados no tienen hermanos, los estados tienen intereses. Cuando los intereses coinciden, perfecto, bailamos lo que tú quieras bailar. Cuando los intereses no coinciden, tú bailarás solo y yo bailaré solo, buscaremos otra pareja cada uno por su lado. De eso se trata las relaciones internacionales, o sea, definitivamente los estados, y debe ser así.
cada estado debe velar primero por sus propios intereses y después por los intereses del otro. El altruismo en las relaciones internacionales No existe. honestamente no existe. Cuando tú veas que alguien hizo una donación, ya va. ¿Qué hay detrás? Hay que revisar qué hay ¿Algún detrás. propósito hay detrás de esa donación? Bueno, es parte de la dinámica geopolítica, Así es. profesora Giovanna de Michele. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre estos aspectos del panorama geopolítico. Vamos a revisar más hacia también el panorama nacional con el tema de los diálogos, de las negociaciones, qué podemos esperar. Y luego vamos a aterrizar en el tema de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a ustedes por estar allí en sintonía. Ya regresamos con más argumentos.